acá o sentarte, lo que prefieran. Bueno, ok. Perfecto. Marité Alonso Argul, arquitecta, superior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, posgrado en Intervención Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, posgrado en Project Management con certificado del Project Management Institute, más de 20 años de experiencia en gestión integral de proyectos y equipos técnicos multidisciplinares, especialmente del sector sanitario y asistencial, del ámbito privado y público. Especialista en diagnósticos funcionales, planes maestros, planes de traslado y puesta en marcha y asesoramiento técnico en organización funcional hospitalaria. Ha trabajado coordinando proyectos de consultoría hospitalaria en España, Portugal, Bulgaria, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Irak y Costa de Marfil, entre otros. Directora y docente del curso online de quirófanos y otras salas blancas hospitalarias, organizado por Hospitecnia y la Universidad de Barcelona, actualmente 6ª edición. Docente en el área de equipamiento hospitalario del Máster y Posgrado de Arquitectura Sanitaria Presente y Futuro del Laboratorio de Arquitectura Hospitalaria de Barcelona, acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente 7ª edición. Socia fundadora en 2010 de UNIC Arquitectura de la Salud, empresa especializada en servicios de consultoría sanitaria que asesora a proyectistas y gestores en temas de planificación médico-funcional y equipamiento hospitalario. Socia fundadora en 2016 de la Asociación Catalana Project Management, desde donde impulsa la difusión de la importancia de la gestión de proyectos. Profesora en el posgrado Project Management de la Escola CERT del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Miembro del Colegio de Arquitectos de Cataluña desde 1988 y representante de la Asamblea de Colegiados del periodo 2006-2010 y 2022-26. Miembro de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Bueno, te escuchamos, Marité. Gracias. Con este paso. Perfecto. Hola a todos. Lo primero, Silvana, te le voy a copiar no solo en el modelito, sino también en la posición. La verdad, primero quería decirles que estoy muy contenta de estar acá. La verdad, sinceramente, es la primera vez que estoy en Rosario hablando y para mí, supongo que había como una premonición. Llegué a Barcelona en el año 85 y yo soy una porteña que se puso a trabajar en un despacho todo de rosarinos, o sea que era el bicho raro. Y estar hoy acá no solo me da la oportunidad de compartir con gente que conozco de la edad y de muchos años, sino también haberme reencontrado con arquitectos que conocía de Barcelona y que no los había vuelto a ver desde hacía muchísimos años. Tenía que estar el próximo sábado escuchando a Fito Páez en Barcelona y resulta que estoy acá en Rosario. O sea, era como que todo eran coincidencias. A ver, voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con todo lo que han estado viendo hasta ahora. O sea, quítense el chip de fotos maravillosas, de proyectos maravillosos, porque lo mío es un tema de planificación que no tiene nada que ver. O sea, quiero hablar de los planes directores. Es un caso real de un grupo sanitario que es un grupo sanitario privado que trabaja en España y tiene trabaja para mutuas privadas, para, paciente privado puro y también colabora con el Sistema Nacional de Salud. Este grupo privado empezó en el año 2010, en el 2019 se planteó su parque de hospitales existentes, pensar qué querían hacer con ellos y empezó a hacer un plan director de un hospital. Y cuando empezó la pandemia no pararon el tema de los planes directores, sino que para nosotros fue importante porque hacíamos algunos de los planes directores y nos dio trabajo durante la pandemia. Y por otro lado, yo creo que van a ver una metodología que fuimos implementando para este tema que yo creo que espero que les resulte interesante. Una parte de este trabajo, yo iba a venir en el 2020 al Congreso, que tenía que ser acá y no pude, pero bueno, 2 años después estoy. Una parte del trabajo la publicamos en el año 2021 en el anuario de ADAI, que es la parte, digamos, de lo que es la metodología propia de los planes directores.
pero con los años, estos 4 años de trabajo, en este último año hemos hecho otro paquete de trabajos que es volcar toda la información en una especie de documento resumen. No me voy a entretener mucho y así aprovechamos para ganar tiempo. Los planes directores son la herramienta para tener una visión de futuro sobre hospitales existentes. Hacer un hospital nuevo y replantearse el plan funcional es relativamente sencillo, pero tener un hospital que está funcionando y saber dónde queremos que esté dentro de 5 años o de 10 años y pensarlo para que las reformas que hagamos no hipotequen otras reformas que queremos hacer es importante. Los planes directores es una herramienta que se aplicaba mucho en los años 80, 90 y se abandonaron. Y yo creo que cuando tenemos hospitales existentes, o sea, es esto, la arquitectura no se puede tirar. Esta mañana hablaban de contenedores que permitieran dentro hacer otras cosas. Yo creo que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que en la realidad es más complicado porque hay edificios que tienen flexibilidad 0 o -1, pero siempre se puede hacer algo. Y esto, o sea, ¿para qué? Para ordenar y para tener una cartera de proyectos que me permitan ir encargando esas acciones de forma planificada. El grupo que les comento tiene 19 hospitales repartidos por España y 31 centros de salud, lo que se llaman CAP, centros de salud. Además de estos 19, ahora tienen en construcción 2 más nuevos y además de los 31 centros de salud tienen otros 2. De esos 19 centros, desde el 2019 al 2022 han realizado los planes directores de 15 de los centros. Y a nivel de cómo repercute dentro de lo que es la infraestructura total de camas, o sea, más del 80% de su infraestructura a nivel de camas, quirófanos y tal, están en centros en los que ya se ha planteado, o sea, los gerentes tienen un documento que es ese plan director de hacia dónde quiere ir este grupo hacia el futuro. O sea, lo que van a ver son todos esquemas de este tipo, o sea, nada de fotos bonitas. ¿Cómo hacemos los planes directores? En una serie de fases. O sea, si quieren, o sea, en detalle, en ese artículo nosotros lo habíamos explicado. Nosotros lo que hacíamos, bueno, lo de los 2 bloques de trabajo. Primero, las fases de cada plan director y luego, este año nos pidieron integrar toda la información, lo que les comentaba, en un documento resumen. Se los voy explicando después. Metodologías en fase. La fase 1, nosotros llamamos fase 1 una fase en la que ponemos una ficha 0, que es como una especie de checklist o cuestionario, en el que al gerente de ese hospital le preguntamos áreas tensionadas, qué espacios se cree que se necesitan, qué especialidades tienen que crecer o no crecer, qué servicios asistenciales están externalizados y podrían reducir sus superficies, qué plan hay, por ejemplo, centralizar laboratorios, por ejemplo, o cocinas externalizadas. Bueno, hacemos un checklist, revisamos qué especialidades hay dadas de alta a nivel de autorización administrativa sanitaria, si esas especialidades se están desarrollando o no, si se quieren incorporar nuevas. Y aparte de eso, en paralelo, hacemos una visita de campo que le llamamos nosotros y vamos mirando con nuestros propios ojos qué es lo que está pasando. Excepto en los meses más intensos de la pandemia, justo en marzo, antes de que nos encerraran a todos, empezamos a hacer los planes directores de 3 de los centros que tenían en Madrid y estuvimos haciendo las visitas de campo en esos 3 centros. Y luego, justo cuando pasaron los 6 meses más cerrados, seguimos haciendo visitas a otros 2 o 3 hospitales en los que nos habían encargado. Si detectamos, una vez que hacemos ese trabajo de campo, empezamos en paralelo a mirar a ver qué alternativas se podrían implementar. Usamos un código de colores en el que las áreas, digamos, ambulatorias son en color verde, las áreas de diagnóstico y tratamiento en azules, 2 azules, una azul más claro para las áreas, digamos, en las, por ejemplo, diagnóstico por imagen, que son áreas que se usan tanto por pacientes ingresados como por pacientes externos. Y en azul más oscuro, las áreas más tecnológicas, por ejemplo, los quirófanos, que ahora los quirófanos también son zonas que usan pacientes ingresados y no ingresados, pero
Por la carga tecnológica que tienen, bueno, los separamos en dos paquetes. Y en rojo lo que son las áreas de hospitalización y amarillo soporte. Con esto lo que hacemos es pintar, entre comillas, las plantas, la organización funcional de los edificios para saber qué es lo que está pasando. Y en función de eso y los resultados de la ficha cero, vamos mirando a ver qué cosas se pueden hacer. Ampliar urgencias, eliminar medicina nuclear porque han decidido trasladarla a otro sitio y ampliar diagnóstico por imagen. Bueno, se plantea para cada hospital qué es cuál es la propuesta, digamos, de desarrollo de la foto final, le llamamos nosotros. En algunos casos, cuando hay zonas un poco más complicadas, sí que algún área específica analizamos en detalle las circulaciones, por ejemplo, áreas de cirugía ambulatoria o de endoscopias, hospitales muy antiguos en los que las habitaciones aún no tienen los baños adaptados para minusválidos y hay que mirar si van a entrar o no entrar. Pero en general nosotros no llegamos a nivel de desarrollo de distribuciones, sino que no es solo por si acaso que entre o no entre. O sea, no hacemos planificación pura y dura, digamos, no hacemos proyectos. Entonces, en algún caso sí que miramos esto. O, por ejemplo, si detectamos que hay la foto de abajo de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que nosotros llamamos consultas externas salpicadas por todo el hospital. Es decir, bueno, pues que han ido ocupando espacios en todas las áreas de hospitalización incluso. Pues se propone una centralización de las áreas ambulatorias. Bueno, en función de lo que vamos viendo, hacemos una propuesta. Se hace un resumen de la propuesta para que luego los gerentes puedan, digamos, en una ficha poder explicar las actuaciones. Y después entramos a la fase importante de cómo se va a hacer, planificarlo. Entonces hacemos unas fases, según si van a ser en 3 años, en 5, en 10 o en los que sea. Cada fase pintamos de rojo, entre comillas, las áreas que van a estar en obra, y a la siguiente fase ese área está en verde, ya está construida, y está en rojo el área en la que se está construyendo. A fuerza de hacer este tipo de esquemas, ya la dirección general a veces nos dice, bueno, pero al final me vas a explicar las fases con las columnas estas en rojo y en verde, ¿verdad? O sea, ya empiezan a identificar la secuencia. Este ejemplo justamente, la realidad es que se actuaba prácticamente en todo el hospital. Nosotros lo que hacemos también es todas las áreas de intervención, ya desarrollamos un programa médico-arquitectónico detallado de todas las superficies y ellos ya tienen ese cuadro de superficies para encargarle después a los arquitectos que ellos elijan los proyectos de cada fase. Se hace un cronograma con digamos, con las actuaciones, los meses, los años, lo que sea, el resumen de presupuesto aplicando ratios según si se hace reforma integral, acondicionamiento interno, o sea, las diferentes categorías de intervención y según el área funcional también diferentes ratios por metro cuadrado. Y se hace también esa estimación de inversión anualizada en los plazos en los que hayamos acordado para cada hospital. Hasta ahí el plan director. Pero este año nos dijeron, tenemos que hacer una presentación a nivel de grupo de inversores de todo el trabajo que hemos estado haciendo de todos los planes directores. Entonces hay que recopilar toda la información. Entonces lo primero fue cómo recopilamos toda la información de esos 15 planes directores, que no los habíamos hecho todos nosotras, o sea, hay más equipos trabajando. Entonces, lo primero fue buscar, o sea, estandarizar ciertos parámetros que tenían que ver, por ejemplo, ubicación, tipo de centro, o sea, si es un hospital o es un centro médico, de qué área funcional, o sea, quirófanos, hospitalización, si el tipo de actuaciones de reforma integral, si las actuaciones tenían que ver con una ampliación de la capacidad de los servicios o con un tema de imagen. Bueno, lo más complicado fue volcar la información en una base de datos que nos sirviera para trabajar. Y después de eso,
ellos nos pedían una presentación con unas fichas por proyecto, pero dijimos, bueno, vamos un poco más, intentemos manejar la información de manera que si se quieren ir mirando valores, esto se pueda hacer de una manera un poco más estandarizada. Vale, digo, se tiene que poner en funcionamiento el vídeo, si no. Entonces, decidimos hacerlo con un sistema de software normal, o sea, estos son dashboards de estándar de ofimática y permite ir seleccionando por segmentación de datos si quiero mirar tipo de actuación, ampliación o funcionalidad. Quiero ver diferentes franjas, digamos, de qué año a qué año. O quiero ver, o sea, determinada región. Quiero ver lo que van a hacer no sé, en Valencia o donde sea. Entonces, toda la información la volcamos en estas, digamos, planillas, en estos cuadros de mando que me permitían seleccionar, según el público al que fuera dirigido, si querían ver una información u otra de los 15 planes directores. Después de experimentar con, bueno, ya de experimentar con este formato, dijimos, bueno, que estuviera un poco más automatizado. Entonces, ahí ya empezamos a volcar la información en este sistema que te permite seleccionar no solamente por lo que veíamos antes de segmentación de datos, sino dentro de cada, digamos, de cada esquema, solo poniéndose encima, ya te dan la información de, por ejemplo, los azules son las actuaciones que tienen que ver con ampliación, o sea, ampliación del número de consultas o del número de camas. Los negros me parece que tenían que ver con imagen. Por ejemplo, había habitaciones que estaban muy mal y había que hacer actuaciones de actualización. Y en este sistema también permitía que pudiéramos seleccionar si queríamos ver solo esto, solo una región o solo las actuaciones que se hacían en hospitalización o el tema de los a nivel geográfico. Bueno, ¿vale? Entonces, esta fue otra manera de poder ir viendo la información. Entonces, esto se complementaba con la ficha, que era lo que originalmente esta empresa nos había pedido, que resumía el estado actual, digamos, a nivel o sea, esta actuación con los esquemas de insección y los gráficos específicos de cada uno de los hospitales. Y finalmente, con ese cuadro de mando, podíamos hacer un resumen ejecutivo donde se viera la foto fija de todo lo que se había trabajado para ver a dónde iba a llegar la institución o a dónde esperaba llegar en el futuro. Ver toda la información me permite, bueno, esto es el resumen de los esquemas que veíamos antes, me permite saber, por ejemplo, si voy a ampliar el número de camas, si estoy haciendo una apuesta, por ejemplo, por la ampliación de áreas ambulatorias, por ejemplo, en un hospital de día, se ven ahí los porcentajes altos, o del cambio de modelo de atención que se hablaba hace un rato del tema del parto. Las UTPR son las unidades de trabajo de parto integral, que se apuesta por una sustitución de lo, digamos, que es el parto secuencial por unidades de parto integral, por eso sale esa barra así tan exagerada. Y entonces teníamos ahí el resumen completo de todas las actuaciones. Entonces, esto les ha permitido a este grupo tener esas fotos no solo de cada hospital, sino a nivel de conjunto, de ver hacia dónde querían ir. Y lo que hemos visto es que sí que hay un compromiso a nivel de dirección general, pero hay un tema importante con la estandarización de la información. O sea, yo creo que independientemente de que diferentes profesionales trabajemos en esto, si estamos trabajando para un grupo y luego la información la tenemos que explicar, tendríamos que haber ciertos parámetros mínimos que pudieran hacer que se compararan unos datos con otros y para poder ver, digamos, la imagen global. Y sabemos que algunos de estos proyectos se están haciendo, porque, por ejemplo, un tema de ampliación de urgencias en uno de los centros ya está funcionando. También se aprovechó, porque como pilló la pandemia, para incorporar temas que tenían que ver con dobles circuitos en urgencias, por ejemplo, y ya se plantearon en estos documentos.
Creemos que es muy importante a veces no funcionar a impulsos. La pandemia nos ha hecho reformar sobre la marcha. Algunas cosas funcionaron, otras quizás no funcionaron. Vale la pena pararse, pensar y usar una herramienta muy antigua y que se usaba mucho y que yo creo que vale la pena revalorizarla, que es hacer los planes directores. En este caso ha sido un tema muy ambicioso y se ha llevado a la práctica, pero creo que vale la pena. Y queríamos, bueno, agradecer, o sea, que nuestro cliente, que es el Grupo Vitas, nos haya dejado, aunque la información esté anonimizada, no deja de ser el trabajo que hemos hecho para ellos, y no solo es el trabajo nuestro, sino también de otras ingenierías que también han hecho otros, o sea, los planes directores. La imagen que veían al principio, que les dije que hay 2 hospitales nuevos, uno de los hospitales nuevos es en Valencia, que era la imagen que había en la portada, y el otro hospital nuevo que están haciendo ellos es en Esplugas, en Barcelona. O sea, no son proyectos nuestros, pero son estas imágenes que, o sea, no solo arreglan lo que ya tienen, sino que están apostando por crecer. Y nada, hay que hacer planes directores. Vale, gracias.